Gracias y paz, amados. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Hoy quiero hablar en este podcast sobre Jesús, la expresión exacta del Padre. Cualquier duda que las personas tengan, y vaya que la gente tiene dudas con respecto a la voluntad del Padre, el deseo del Padre, el propósito del Padre para con sus hijos, todas esas cosas las disipamos mirando a Jesús. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? No solamente vino para morir y para cumplir el plan de rescate de nosotros, eso es cierto, si bien lo vino a hacer, vino a reconciliar el hombre a Dios, pero Él también vino para revelar al Padre. Es muy importante que entendamos esto, porque al ver esto de esta forma, vamos a poder ver y conocer el corazón del Padre. Somos hijos y necesitamos saber qué piensa nuestro Padre de nosotros. Y nuestro Padre lo quiso que sepamos. Él lo expresó en Jesús. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo 5, a partir del versículo 19, vamos a encontrar cosas muy interesantes que nos hacen conocer el corazón, la intención, el deseo y la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Abba querido. San Juan 5, a partir del verso 19, dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren qué tremendo, yo quiero analizar contigo un poco estos versículos. Jesús, como siempre, está hablando, discutiendo, debatiendo con los fariseos, y él dijo esto, verso 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Está hablando en primer lugar de una completa dependencia del Padre, lo que a la vez deriva a una obediencia. Quiere decir que todo lo que Jesús estaba haciendo en la tierra era lo que él veía que su Padre hacía. Y eso tiene todo que ver con nosotros porque dice que debemos ser imitadores de Dios. Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, imitando a su Padre, haciendo milagros, amando a la gente, sanando, enseñando y ministrando con compasión. Este es el modelo perfecto para nosotros. Pero seguimos para encontrar algunas cosas más que nos van a emocionar y maravillar. La parte B del verso 19 dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabe qué está diciendo? Todo lo que mi Padre puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y estoy haciendo exactamente eso, todo lo que mi Padre puede hacer. Y eso también se deriva a los hijos. No estoy hablando de igualarnos a Dios, de hacernos dioses, pero lo que estoy diciendo es que ese mismo poder, esa misma capacidad de amar, de ministrar a las vidas, podemos hacer como hijos de Dios porque tenemos la naturaleza del Padre en nosotros, tenemos el poder del Espíritu Santo y nos movemos en este reino sobrenatural. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre mostraba a Jesús todo lo que Él hacía
para que Jesús lo pudiera hacer. De la misma forma sucede con nosotros. El Padre nos muestra lo que Él hace, su voluntad, para que podamos hacerlo aquí en la tierra. Y dice, y mayores obras que estas le mostrará. Mire, Jesús diciendo, mayores obras de estas que yo estoy haciendo, les va a mostrar a ustedes. Mire lo tremendo. De modo que vosotros os maravilléis. O sea, que el estándar, y eso es tremendo, es fantástico, y es desafiador para nosotros. El estándar de milagros, de vida en lo sobrenatural y en poder, aunque es maravilloso el nivel de vida que Jesús tuvo en la tierra, ese no es el estándar. El Padre aún desea mostrarnos. Y obviamente, así como estaba mostrando a Jesús para que Él lo haga en la tierra, desea mostrarnos a nosotros para que lo hagamos en la tierra. Cosas aún más grandes que Jesús no hizo en la tierra. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, como el Padre puede resucitar los muertos, el Hijo también lo puede hacer. Y gloria a Dios que Él nos dio la capacidad para hacerlo. Aleluya. Verso 23. Y todo esto con una finalidad, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Está hablando de reconocer a Jesús como Mesías. Aquí está hablando específicamente a los judíos, pero también nos está diciendo que debemos honrarlo y reconocerlo. Pero también habla en un otro sentido con respecto a nosotros, de recibir honra como enviados de Dios y a honrar los que son enviados de Dios. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, todo el que le cree, el que oye, o sea, el que toma, que da atención, el sentido acá del griego no es solamente el de escuchar, sino que tomar la palabra, creer al que envió a Jesús, tiene vida eterna. Significa que tenemos esta vida eterna, la vida Zoe, de la cual siempre hablamos, esta vida abundante, esta vida que es salvación, sanidad, liberación, preservación, prosperidad, protección. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque si vamos al verso 22, una vez más, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hay personas que no entienden lo que realmente quiere decir ese texto, y yo quisiera explicarte. ¿Sabe? Ese texto está diciendo que todo el juicio que debería venir a nosotros lo puso en Jesús en la cruz. Por esa razón que dice, no vendrán a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. El juicio ya fue cumplido en Jesús y nosotros fuimos declarados ahora inocentes. Aleluya. Eso es algo glorioso. Eso es algo poderoso y es algo que debe traerte confianza. Amén. Mucha gente piensa que serán juzgados por sus fallas después de haber conocido a Cristo. Pero toda falla, todo error, se es imputado en el sacrificio de Cristo. Significa que el perdón ya está disponible. Significa que nosotros vamos a poder caminar en victoria y no hay un juicio de pecados. El juicio que hay es el juicio de las obras. Quiere decir que hicimos con los dones que Él nos dio, con el llamado que Él nos dio, con el propósito que Él nos dio. Entienda entonces, amado, que Jesús en la tierra fue la expresión del Padre. Cuando Jesús amaba a la gente, era porque Él veía exactamente que el Padre hacía eso. Cuando Él sanaba a todos y a los únicos que no pudo sanar fueron aquellos que tenían incredulidad, era el mismo Padre diciendo, yo deseo sanar a todos, yo no deseo que estén enfermos. Jesús resucitando muertos, es el Padre diciendo,
Todo aquel que viene a esta tierra debe cumplir su tiempo de vida. El diablo no tiene el poder ni el derecho de arrebatar las vidas, sino que debe estar en la tierra hasta cumplir plenamente su propósito y vivir una vida buena y bendecida. Cada vez que Jesús suplió la necesidad de alimentos de la gente, aun cuando multiplicaba pan y peces, era el Padre diciendo: yo deseo que tengan provisión abundante. Mi amado, esto debe motivarte a amar más a tu Padre. Esto debe motivarte a confiar en la palabra de tu Padre. Este Padre de amor, este Padre que se preocupa más por tu bienestar de lo que tú puedas imaginar. No pienses que Dios no está dispuesto a prosperarte, como tantos piensan y hasta llegan a enseñar. La voluntad de Dios es que estés bien, cuerpo, alma y espíritu. En realidad, en el siguiente orden: espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios desea tu bienestar pleno. El Evangelio es para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, y no solo para el espíritu. No se olvide que Él te llamó a ti para ser un embajador. Un embajador debe no solamente verse bien, sino que debe vivir a nivel. Y esto es la voluntad plena de tu Padre que te ama. No se olvide que usted es bendecido con toda la bendición. Hasta nuestro próximo podcast.